Buenas tardes. Por favor, vamos a esperar unos 2 minutos para que se conecte el resto y empezamos, ¿sí? Muy buenas tardes, sí, muchas gracias, no hay problema. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Eh, am, como habíamos visto en la clase anterior, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos. Habíamos conversado de que los tipos de marketing, de neuromarketing que existen son visual, auditivo y kinestésico. Kinestético. Pues el visual entra por el cerebro, son los mensajes que recibimos a través de la vista, ¿no? Se procesan dentro de nuestro cerebro. Los auditivos son los sonidos, la música. Hablando de este tema, habíamos dicho que la música comprende también parte de la estrategia de un lugar, de un producto, de una marca, como lo son las tiendas de ropa, que tienen cierto tipo de música, los restaurantes, que también utilizan esto para atraer al consumo, más que nada, ¿no? Creando todo el ambiente, porque está demostrado que escuchar música como clásica o lenta hace que uno quiera consumir más, que quieran gastar más. Y el final sería el del gusto, el olfato y el tacto, ¿no? Esto también se aplica no solamente en la publicidad, sino también en los productos. Pues en la forma de los empaques, en la usabilidad, en todo lo que a nosotros nos resulta atractivo, y también al momento de manipularlo nos sirve, ¿no? Como por ejemplo, les decía lo de las botellas de Coca-Cola, que sabemos a simple vista, ¿sí? En este también podría ser estás pasando por la calle y percibes olor a pan, a una panadería y te llama la atención.
y lo adquieres. Sí, precisamente por eso, por ejemplo, en el Supermaxi hay horarios específicos en los cuales empiezan a sacar el pan. Y es cuando más tránsito de consumidores existe dentro del establecimiento. Entonces, eso también es una estrategia que se maneja a través de estos sentidos, ¿no? Que tal vez eso les decía, vamos por una cosa, pero nos llama tanto la atención, nos gusta el olor del pan, que también terminamos comprando pan. Entonces, sí viene también a ser parte de esto, ¿no? Y como hablábamos también en la anterior clase, que el 95% de las decisiones de compra son inconscientes porque responden a impulsos básicos del cerebro. La decisión de compra se da en el último minuto. Por más que nosotros tengamos ya una idea de lo que vamos a ir a comprar, todas estas cosas influyen al momento de la decisión de compra entre uno u otro producto. Parte de esto también es el precio, estas estrategias que se usa del 0.99%. Entonces, por ejemplo, si es que yo me voy a comprar, yo ya tengo la idea de que voy a ir a comprar una licuadora. Tal vez ya he hecho algún tipo de investigación, ¿no? De cuál es la que me convendría, de las características de lo que necesito. Entonces yo voy con esa idea, pero tal vez al momento de comprar, yo veo que la que yo quería está en $150 y la competencia está en 139.99. Entonces, mi cerebro no dice son $10 menos, mi cerebro piensa que es mucho más menos y yo voy a tomar la decisión de compra a último minuto. Entonces, eso también es una manera de aplicar esto. Estos son los principios y diferencias con el marketing actual, ¿no? En el marketing tradicional se basaba siempre en la investigación de los intereses y los deseos de los clientes para así nosotros poder ofertar un producto y lograr ingresos mediante el uso de estos, de ciertas, se podría decir, estrategias para conocer los gustos de las personas, las entrevistas, las encuestas, hacer los focus group, los estudios de comportamiento social, y de todos modos se siguen utilizando y está correcto, ¿no? Tampoco es que debemos dejar de lado el marketing tradicional por el neuromarketing o tal vez por el marketing digital. Yo pienso que se puede trabajar de la mano, pero claro, esto dependerá mucho del producto o servicio que vendamos, porque no para todos aplica lo mismo. Entonces, de eso se trata, de hacer como un research, ir creciendo con la marca y ver qué es lo que nos funciona o no. Entonces, dentro del neuromarketing, pues hay maneras también de probar esto, de probar las preferencias, los gustos de las personas. Como les decía, los colores también influyen mucho, no es porque a mí me gusta el negro, entonces me voy a comprar solo cosas negras. Todos los colores producen diferentes efectos, diferentes sensaciones en nuestro cerebro. Mucho más allá de hablando de las preferencias, de que, no sé, a mi abuelita le gustaba el color azul, entonces por eso yo me voy a comprar una licuadora azul. No, los colores, al menos en el manejo de una marca, en la parte de imagen corporativa, son extremadamente importantes, porque esa es la primera impresión de nuestro producto, de nuestro servicio. Como les decía, la mente del ser humano sí responde emocionalmente ante el color. Sí, el neuromarketing se aplica no solo en la publicidad, sino en el diseño de productos, en la inteligencia de mercados, la comunicación, la parte de los precios. También hay la neuroeconomía, que es una rama también que se divide de esto. El posicionamiento de marca, los canales y las ventas. Cuando yo les hablo de colores, hay un ejemplo de esto que también, no, el neuromarketing no es una manipulación, como muchos piensan, más bien es una manera de que nosotros logramos entender la mente del consumidor y tal vez resolvemos más objetivamente sus necesidades. En Disney hay una
Hay una teoría que dice que todo el mobiliario de los parques de diversión de Disney tiene un color verde agua. Todos los postes, las sillas, todo lo que está en el parque de diversiones es de este color verde. Y esto tiene una motivación en nuestro cerebro, porque este color se hace imperceptible a la vista en nuestro cerebro y hace que todas las atracciones se vean. O sea, no dañan el panorama de las atracciones, que sea del castillo de Cinderella, por acá está Animal Kingdom y así, cosas. Entonces, tal vez si el mobiliario fuera de otro color, crearía mucha contaminación visual. Entonces, es una estrategia también de hacer todo el mobiliario, por así decirlo, urbano, todo el mobiliario externo del parque de diversiones es de este color verde agua, que nuestro cerebro no lo elimina por completo, pero lo hace menos perceptible y llama la atención las cosas más importantes. Entonces, esto también se utiliza en el diseño de interiores, claro, de marcas mucho más grandes que tienen este tipo de, que hacen este tipo de inversión para hacer un estudio. Y nada es por casualidad, o nada es porque es muy lindo, o así. Inclusive en los supermercados, todo está ubicado estratégicamente con un fin. Sí, y eso también es parte del neuromarketing, tanto visual y de los sentidos, ¿no? Como estábamos hablando. Y yo quería mostrarles unos videos de publicidades que van a explicar lo que vamos a ver. A ver, nosotros tenemos que entender que la anatomía del cerebro es bastante compleja. Es un tema muy amplio de estudiar y pues no lo podríamos ver en un semestre o en una sola clase, pero lo que sí podemos hacer es basarnos en la teoría de Paul MacLean, sí, que es una investigación acerca de los tres cerebros. Esto nos da como una, perdón un momento, por favor. Perdón. Esta teoría habla de la composición de nuestro cerebro de una manera más clara, que tiene que ver con la estructura. Por ejemplo, tenemos el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Se dice que las estrategias de neuromarketing van direccionadas a hombres y a mujeres, pero este no es un tema de roles de género, ni es un tema machista, ni es un tema feminista. Simplemente está demostrado que el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres es muy distinto por la manera en la cual procesa la información. Sí, a los hombres está demostrado que su cerebro es más analítico y el de las mujeres es más emocional. Sí, esto es un tema netamente anatómico y de evolución, ¿no? Es por eso que hay publicidad direccionada a hombres y a mujeres. ¿Por qué hablo de esto? Porque a partir de esto nosotros vamos a saber cómo trabajan estos tres cerebros. Sí, como decía, el neocórtex es la parte evolutiva más reciente que se ha descubierto en nuestro cerebro y mide entre 2 y 3 milímetros. O sea, es delgadito, ¿no? De grosor. Y esta es la parte consciente analítica y creativa de nuestro cerebro. A esta se le llama la inteligencia emocional, la lógica, ¿no? Seguramente es que no es un tema, como les digo, de hombres o mujeres, pero, por ejemplo, los hombres analizan más las cosas y al momento de consumir van a ver algo que les sirva más que algo que les haga sentir algo, ¿no? Por ejemplo,
sí, las mujeres olemos del shampoo antes de comprar y cosas así. En cambio, los hombres a veces no. O sea, solamente contarle que sirva y ya. El cerebro de las mujeres es más emocional, ¿no? Este es el cerebro límbico. Cabe decir que todos los seres humanos utilizamos estos tres tipos de cerebro, pero en los hombres se ve más reflejado la parte del neocórtex, ¿sí? Y en las mujeres el cerebro límbico. Como decía, este cerebro evolutivamente viene de los mamíferos, ¿sí? Este cerebro es el emocional, la parte afectiva, la parte de los recuerdos. Este cerebro decide si algo es agradable o no, mediante la producción de las endorfinas. Por ejemplo, tiene los sentimientos de sorpresa, interés, deseo, amor, entusiasmo, confianza. Entonces, muchas veces nosotros guardamos olores en esta parte de nuestro cerebro que nos traen recuerdos. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre el olor a palo santo, huele a Navidad, que mucha gente me dice que la Navidad no huele, pero la Navidad sí tiene un olor especial. Entonces, este tipo de olores se quedan en esta parte del cerebro y te recuerda a una Navidad con tus abuelos, con la familia. O hay este tipo de bloqueadores Hawaiian Tropic que tal vez te recuerden a la playa o a las vacaciones o cosas así, ¿no? La parte de nuestro cerebro límbico es la que se encarga de procesar toda esta información y traernos los recuerdos porque es parte emocional. Y tiene toda esta parte de sentimientos de sorpresa, de interés, de deseo, de amor, de entusiasmo y de confianza. El otro cerebro es el cerebro reptiliano, ¿sí? Igual, según la teoría de evolución y especies, este cerebro se encarga de asegurar la supervivencia, la reproducción, el placer, la lucha, y también regula nuestro funcionamiento del aparato circulatorio y digestivo. Este es como que, digamos, el cerebro más primitivo, ¿no? El de la furia, el de la ira, el que, el que no razona, ¿no? El que actúa ante, no sé, alguna amenaza. Es por eso que se dice que está encargado de asegurar la supervivencia, ¿sí? Entonces, estos tres cerebros funcionan en todos los seres humanos, pero sí hay una diferencia marcada entre las cosas que van direccionadas para hombres y para mujeres. Voy a pasar el link de un comercial de Jean-Claude Van Damme que claramente tiene como objetivo llegar a esta parte que yo digo de el cerebro consciente, analítico. Sí, esta es una publicidad de venta de camiones. Les voy a pasar el link y me avisan cuando lo hayan terminado de ver, por favor.
Viendo este video, no sé, cuéntame qué es lo que, en resumen, qué es lo que te comunica y, no sé, Buenas tardes. Bueno, lo que se puede ya definir al final y darme cuenta que son camiones, bueno, son Volvos, son camiones que tienen ¿cómo se llama? Un manejo súper definido, bien fácil de maniobrar, que son ¿cómo dijo? Que tienen eh, la dirección para poder manejarlo de una mejor manera, ya que pueden estar bien ubicados, moverlos a a una distancia prudente en la cual vemos a un actor que es conocido a nivel mundial, que a- pueden estar los dos camiones separados a una sola distancia y pueden trasladarse. Me llamó también el color de los camiones, el color dorado, el modelo también de los camiones de la parte delantera, me llamó la atención. Y bueno, la música, era una música de fondo, una suave, pero obviamente no sabía, no podía, al estar en inglés no entendía qué es lo que decía. Eso. claro, sí, totalmente de acuerdo. La música no interrumpe el resto de información. La música simplemente le da la armonía, ¿no? Para que toda esa información que tú me acabas de decir llegue a ti, sepas o no sepas inglés, aunque él está hablando muy lentamente de lo que está haciendo, toda esta información, la parte de tu cerebro, del neocórtex analítica, ya recibió esta información. Sí, entonces este comercial no tiene efectos especiales. O sea, tiene ciertas ediciones, pero lo que se ve ahí es completamente real. El actor lo está haciendo, ¿sí? ¿Cuánto le pagarían? No tengo idea por cuánto, pero supongo que debe haber sido bastante dinero. Pero así en lo simple del video demuestra lo grande que es todo esto la información. Entonces, como tú decías, claro, demuestra la estabilidad que tienen estos camiones y eso se te va a quedar en la mente. Y no sé, si tú tienes una empresa que necesites, vas a decir, bueno, yo quisiera esto, ¿no? Lo voy a escoger ante cualquier otro porque es increíble. Analizas toda esta información que tú me acabas de decir. Simplemente se da a entender, ¿no? Eh, Entonces, así es como trabajaría pues esta parte del neocórtex y sí, no digo que las mujeres no manejemos camiones ni tengamos flotas de camiones, obviamente no, pero es como para tener un ejemplo de que este tipo de publicidad va direccionada hacia el cerebro eh, masculino, ¿sí? Claro, también a las mujeres nos impacta, ¿no? Y decimos y todo esto también, nosotros manejamos camiones, autos, lo que sea, pero no es un tema de esto, sino que antes de hacer este tipo de comerciales se ha analizado el tipo al público al cual se va a llegar, ¿no? Al público objetivo. El siguiente, dime. Disculpa, sí, una inquietud, para estar más claro, porque hablábamos antes de los tres cerebros y se decía del cerebro humano, del emocional y obvio el reptiliano. El humano es el neocórtex, todo lo que es lo que sea analítico, lenguaje, memoria. Humano no es la palabra, el cerebro es el neocórtex como tal, es la parte esta que decía que mide de 2 a 3 milímetros de grosor. Y esta es la parte analítica. El límbico es la parte emocional y el reptiliano es la parte de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, este cerebro se activa cuando, digamos que te chocan el auto, ¿sí? Y empieza como que una pelea. Entonces, el que está actuando en ese momento es tu cerebro reptiliano, porque es el que rige la supervivencia, ¿no? Es el cerebro más primitivo. O cuando alguien viene e insulta a alguien de tu familia, entonces no utilizas el cerebro, pues,
el analítico o el límbico, la parte de los recuerdos sentimentales, el que se activa automáticamente es este cerebro reptiliano. Sí, el de la supervivencia. Entonces, por eso, para explicar cómo funciona nuestro cerebro en temas de neuromarketing, se aplica esto, ¿sí? Hacia qué parte del cerebro y cómo actúa nuestro cerebro, muy resumido, porque claro, hay partes, el cerebro es tan complejo y tan grande, ¿no? Que se estudia todo el tiempo, es un objeto de estudio continuo. Entonces, pero nosotros podemos resumir de esta manera, que es más fácil, más práctica, y que en las campañas de marketing ha ayudado muchísimo a dirigirse al público al cual necesitan dirigirse. Iba a poner un ejemplo, que esto es algo que a todos, bueno, les voy a mostrar el link de un comercial de Audi. Dura un minuto, no dura mucho. Entonces, cuando lo terminen de ver, me avisan. A ver, este comercial es bastante fuerte en el tema de emociones, ¿no? Tú, cuando lo viste, ¿qué sentiste sin haber, no sé, comprado, no sé si habrás comprado un Audi o manejado uno, pero qué es lo que te hizo sentir este comercial? Que quisiera manejarlo. Íntimamente poder adquirirlo y poder manejar ese vehículo que se ve que fuera del futuro. Como decís, bueno, es para el futuro. Igual las imágenes que se puede observar, en sí el vehículo mismo, el automóvil, los detalles, el fondo del vehículo al final igual a lo que se abre y al frente y se puede observar un paisaje. Entonces, si tuviera ya mejor averiguar el vehículo, probarlo y ya. Claro, eso es lo que decía, es un comercial bastante fuerte, es muy simple, es corto. Si nosotros ahora lo vemos en pantalla pequeña, impacta, pero cuando tú ves esto en el cine, digamos que estás en el cine, tienes todo el sistema de sonido, tienes la pantalla ahí, realmente te impacta tanto.
que hay personas que sí les ha conmovido hasta las lágrimas, no porque sea una marca de auto, pero la sensación que te da. Y claro, o sea, más allá de que te da un tipo de estatus, ¿no? Este tipo de marcas, te está vendiendo la experiencia. Inclusive una alumna me decía, lo que pasa es que no tenemos el poder adquisitivo de comprar un Audi, pero no se trata de eso, porque inclusive si no lo podemos adquirir, lo estamos admirando y nos está produciendo ya algo. O sea, nos produce, ya está trabajando en nuestro cerebro de alguna manera y se va a quedar en nuestro subconsciente las cosas que nos hizo sentir esto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, bueno, esas son más largas, esas no veríamos hoy, pero no sé si han visto películas infantiles y los de Pixar hacen estos cortos animados que son bastante sentimentales, ¿no? Tocan a veces hasta temas bastante delicados como la muerte, el amor, el desamor. Y ahí es cuando, claro, está trabajando al 100% nuestro cerebro límbico, ¿sí? En mayor, en menor grado, pero trabaja de esa parte. Y es por eso que sí, o sea, todas este tipo de cosas están direccionadas a generar algo, ¿no? Al público objetivo y hacerlo consumible, ¿sí? A aumentar las ventas. Hay muchas marcas, ¿no? Que hacen cosas distintas en torno a esto de neuromarketing. Pero como decía antes, no es que el descubrimiento del neuromarketing nos haga eliminar el uso del marketing tradicional, porque el marketing tradicional también puede trabajar en conjunto y pueden ser aliados, no pueden ser herramientas que funcionen a la par, porque el marketing tradicional también o sea, nos dan experiencias mediante los puntos de venta y construye relaciones cara a cara, ¿no? Nos interesa, o sea, nos ayuda a saber lo que el cliente tiene ya en su mente, ¿no? Porque claro, más allá de lo que diga el cliente no significa que lo vaya a hacer, pero sí es una ventaja trabajar con los dos. Sí, esto del neuromarketing también nace de un estudio que se hizo acerca de la Coca-Cola y la Pepsi, en donde le daban de probar a la gente los dos tipos de bebidas y la gente prefería Pepsi, pero en el momento de ver los resultados de las compras, la gente prefiere Coca-Cola. Y este estudio también permitió, abrió las puertas para ir generando más estudios, más investigaciones, y ahí llegar a esa conclusión de que posiblemente lo que quiere el cliente no tiene nada que ver con la última decisión de compra, ¿no? Generalmente ahora Pepsi es la opción cuando ya no hay Coca-Cola, sí, pero hay gente que le gusta más Pepsi y así, pero no es una regla. Y el que está a la cabeza de las ventas es Coca-Cola. Vamos a ver las ventajas, vamos a ver 5 ventajas de implementar el neuromarketing en las campañas. El número 1 es que elimina el factor de suponer o adivinar por un deseo la necesidad de tenerlo, porque con los estudios ya tenemos una idea y ya vamos a algo más seguro. Entonces eliminamos mucho la suposición, ¿sí? El número 2 es que aporta entendimiento al pensamiento del consumidor y su percepción. En el ejemplo del comercial de Audi pudimos ver esto. Lo igual
comercial que hizo Jean-Claude Van Damme. Con tan poco tiempo de publicidad ya tenemos una idea y ya sabemos de qué se trata y cómo percibimos la marca. De ahí en adelante. Claro, también decíamos que cada vez es más corto el tiempo de recepción del impacto visual de una marca o de un producto, que es menor a un segundo. Entonces, esa es la labor del marketing, de llegar a los consumidores en ese periodo de tiempo tan corto, menos de un segundo. Otra ventaja de implementar el neuromarketing en las campañas es que nos hace más fácil elegir herramientas de marketing que sean efectivas y que logren generar este estímulo y respuesta de los consumidores, ¿no? Número 4, para el neuromarketing, las percepciones son lo principal, ya que es la manera en la que nosotros vamos a ver una marca por lo que dure nuestro tiempo de vida, ¿no? Coca-Cola para muchos de nosotros ya es una marca de familia, de unión, más que un producto que lo tomas, ya es una experiencia que tú tienes. Sabemos que son los líderes en el tiempo de Navidad. Navidad es de Coca-Cola y por eso Papá Noel es blanco y rojo, porque se ajustaron al Papá Noel de Coca-Cola. A nivel mundial el impacto fue tan fuerte que ahora el Santa Claus que conocemos es blanco y rojo, aunque en los lugares en donde creció esta leyenda no era así. Tenía otros colores Santa Claus, ¿no? Y bueno, ahora es blanco y rojo por Coca-Cola. Entonces sí, otra ventaja del neuromarketing es que podemos implementarlo en el marketing digital. Como el día de hoy nos enfrentamos a una competitividad enorme, los productos y servicios son muy parecidos de unos a otros. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer un diferencial en nuestro producto, y esto puede ser también a través del neuromarketing. Generalmente la formación que se da en los cursos de ventas están basados en que los productos contaban con ventajas racionales o diferencias significativas con la competencia. Es por eso que se le da importancia a estos cursos, las fases de venta típicas, en donde la preparación, la presentación y la argumentación y las opiniones constituían la base de cómo vender, ¿sí? Hoy en día, las herramientas que nosotros podemos incorporar a este tipo de capacitación en ventas son la programación neurolingüística y también el neuromarketing, ¿sí? Es importante llegar a nuestro público objetivo atacando al tipo de cerebro al que queremos llegar. Y también pues dependerá de eso la inversión que se haga en la investigación, ¿no? De cómo nosotros vamos a operar el neuromarketing. Eso veremos en la siguiente clase, el tipo de operaciones que se hacen, el tipo de investigaciones que se hacen para obtener nosotros resultados reales, científicamente comprobables y medibles de ciertas campañas, de ciertos productos, ¿no? Bueno, entonces, como ya sabemos, el neuromarketing se basa en la utilización de la neurociencia para facilitar, mejorar y aumentar los resultados de las técnicas de estudios de mercado. No es una manipulación, es una herramienta de entendimiento y de comunicación de la cual nosotros vamos a poder resolver de mejor manera las necesidades de los consumidores. Las técnicas de neuromarketing se fundamentan en el hecho de que la respuesta consciente enmascara muchas veces por motivos sociales y culturales la verdadera reacción de determinados estímulos. De esta forma, solo un análisis de la respuesta fisiológica e inconsciente nos puede dar la verdadera aceptación que tiene el mensaje o estímulo propuesto.
Esto no se puede conseguir con opiniones o preguntas o entrevistas, porque las respuestas van a depender mucho del ámbito social, del ámbito cultural en el que se desenvuelva la persona. ¿Sí? Es como en las entrevistas de trabajo, cuando preguntan cuál es su mayor debilidad, y mucha gente dice, lo que pasa es que yo soy muy detallista. No, no es su mayor debilidad, ¿cuál es su mayor, cómo es? Se me fue la palabra. ¿Cuál es su mayor defecto? Entonces dicen, lo que pasa es que yo soy muy detallista, lo que pasa es que yo soy muy perfeccionista, lo que pasa es que yo soy muy puntual. Y en realidad esas no son debilidades, entonces está respondiendo en función de lo que le beneficie, ¿no? No es una respuesta real y por ende no podemos basarnos en eso como algo que sea cierto. ¿Sí? En el neuromarketing nos permite valorar las respuestas sensomotoras, cognitivas y emocionales de un grupo de estudio ante determinado estímulo, ¿no? Para ello se basa en los datos obtenidos con el uso de tecnologías de análisis cerebral, como la electroencefalograma, la resonancia magnética funcional, la monitorización del ritmo cardíaco, la conductividad de la piel y otras técnicas como el seguimiento de la mirada, el análisis de la expresión facial. Estas dos últimas sí se aplican mucho al marketing tradicional, porque hay encuestas que las incluyen. No sé si alguien habrá hecho este tipo de encuestas en donde tiene que prender la cámara para poder analizar el estímulo visual, o sea, el movimiento de los ojos y todo esto. Son plataformas que se utilizan hoy en día para hacer encuestas pagadas. Es decir, hay personas que las hacen este tipo de encuestas y se les da un aporte económico, pero esto es parte del marketing digital y considera un grupo de estudio en el cual se pueden hacer este tipo de mediciones. Si yo pongo un comercial, digamos, de Coca-Cola, mediante la cámara yo voy a ver cuál es el estímulo que estoy generando, cuál es la reacción de la persona, a dónde está viendo, qué le llama la atención y qué no, muy aparte de lo que me responda, porque también están las preguntas de responder. ¿Le gustó, no le gustó, qué le pareció? Y a veces más nos informamos con estas dos últimas que acabo de hablar, que son el seguimiento de la mirada y el análisis de expresión facial. ¿Sí? En el caso de las empresas de telecomunicaciones, el uso del neuromarketing tiene aplicaciones que van desde comprobar la aceptación de nuevos servicios y dispositivos hasta mejorar la forma de clasificar y recomendar contenidos. Multimedia, sabiendo cómo ofrecer un determinado contenido para que resulte más atractivo a la cara del consumidor. Eso, como conclusión, podemos decir que los mejores del neuromarketing sobre las técnicas tradicionales se pueden fusionar, se pueden utilizar varias maneras de hacer las dos cosas a la vez. Por ejemplo, como decía esto del seguimiento de la mirada y de las encuestas que son pagadas por internet. También es un beneficio económico, ya que se elimina el riesgo de la inversión. La inversión en realidad es mucho menor. Y estas encuestas pagan muy poco a las personas que las realizan, pero ya se tiene un focus group. Se van estableciendo este tipo de grupos en los cuales se hace el estudio. Como decíamos, el marketing tradicional utiliza cuestionarios, entrevistas individuales y grupos focales con los clientes potenciales para realizar los estudios, por lo que están basados en el lenguaje. ¿Sí? Le preguntamos, ¿te gusta esto? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué le falta? ¿Qué te comunica? ¿Piensas que esto, voy a lanzar un nuevo producto, entonces se hace esto, ¿no?
Más que nada también es para la parte visual, la parte de la línea gráfica, la parte del empaque. Sí, y esto sí es importante analizar qué sí tiene impacto y qué no. Y para esto sí es importante también la opinión del público. ¿Sí? Bueno, como conclusión podemos decir que el neuromarketing utilizado conjuntamente con el marketing tradicional nos puede ayudar a crear productos y servicios y campañas de publicidad eficientes, teniendo en cuenta los impactos que tendría a niveles inconscientes y la parte cognitiva. Como ya hablamos de los tres cerebros, sí es un tema bastante interesante, de bastante análisis. Yo les recomendaría que así lo investiguen afuera de clases. Hay artículos muy importantes, no solamente marqueteros, sino inclusive médicos, de nuevas investigaciones de lo que ocurre en nuestro cerebro. Entonces sí, es un tema bastante extenso, pero nosotros sí tenemos que tener como que la noción de los conceptos básicos y saber de una forma más directa y más didáctica cómo funciona nuestro cerebro al momento de hacer una campaña de marketing. Sea tradicional y digital. También la producción de los empaques, de los envases, de los productos. Dime, Jorge, ¿me ibas a decir algo? Sí, era justamente referente a eso de los tres cerebros. Tenía esa inquietud que le mencioné hace un momento. Entonces, en una presentación en la página, en el aula virtual, habla acerca del humano, emocional y reptiliano. No sé si puedo proyectarle para que le vean. ¿Sí? Sí, claro. Ya, Dime. ya déjame compartir. Bueno, no sé déjame ver si está ahí. No sé si ahí puede verle. Sí, Sí, justamente lo que le mencionaba. Ahí está lo que decía el humano, emocional y reptiliano, obviamente. Entonces, por eso era mi duda y ahí era la inquietud. sí, o Eso. sea, la palabra que más se utiliza es la del neocórtex. Sí, es un poquito más larga de recordar, pero en Mm, realidad el cerebro en general es humano, ¿no? así Tal es. vez sería de una manera de decir que es una parte, no sé, analítica, pero el término científico y el término que más se utiliza inclusive en inglés y en español es el neocórtex, Ujú. que es Ya. precisamente es como una cobertura, ¿no? Por eso decía que el cerebro De 2 humano, a 3 milímetros. exacto, el Ya. cerebro Ujú. humano es fascinante porque tiene largo de estudio, o sea, las neuronas y todo lo demás, pero nosotros, claro, como marqueteros, nos enfocamos en esta teoría de Paul MacLean de los tres cerebros. Y Ok. eso pues nos ha ayudado bastante para dirigir nuestras campañas de estrategias de marketing dependiendo del producto, del segmento al que vamos a ir. Eh, por eso decía, por ejemplo, si es que yo soy una empresa de pañales, no voy a irme dirigida a los bebés, ¿no? Porque los bebés no son quienes lo compran, son los padres. Entonces, se hacen este tipo de comerciales que son muy emocionales, que aparece mucho el amor, el cariño, la protección, el cuidado, que son a la final parte del cerebro materno de protección y de cuidado a sus hijos. Entonces, a una como madre, que sería, digamos, yo me pongo de público objetivo, entonces a mí me llamaría la atención un producto que mucho más allá del precio me dé la tranquilidad de saber que es algo confiable para mis hijos y que también es algo que cuidan, ¿no? No es solo una marca que me dice, tengo un pañal que sirve y se acabó. Entonces, así es como funcionan, ¿no? Las campañas de marketing, digamos, de los pañales van direccionadas a las madres de familia, a las mujeres enfocados en este tipo de estudios, dirigidos a la parte del cerebro límbico. Si yo vendo, no estoy diciendo que los carritos son de niños y la cocina es de mujeres, no. Pero en general los comerciales, qué sé yo, de llantas o de
aceites de motor y cosas así, tienen como objetivo ir dirigido a este segmento que es quien más consume. Si no van a vender un aceite de motor apelando a los sentimientos. O sea, no van a decir, use este aceite de motor porque es muy protector para, no sé, para sus hijos o para usted o le da el amor. No, o sea, van a decir, esto funciona así en el motor y tal y tal y tal. Entonces, ahí es cuando se van hasta ya la parte del neocórtex, que es el consciente analítico. Y eso. Claro, hay campañas también diferentes, ¿no? Por ejemplo, la de Red Bull. Hay campañas que también son agresivas, que denotan que van dirigidos al cerebro reptiliano, que van dirigidos al placer, a la reproducción, a la lucha, a esto. No se me ocurre ahorita alguno. Había uno de Pepsi, que era de gladiadores, y salía el Enrique Iglesias, me parece, salía la Jennifer López, inclusive salía Beyoncé. Así es. Sí, ya. Entonces ahí podemos ver esto, ¿no? No están apelando a los sentimientos ni tampoco a la parte analítica, sino a esta parte de furia, de fuerza de esto, ¿no? Y llama la atención y ves el cuerpo de la Beyoncé y el cuerpo de Enrique Iglesias y todo. Entonces, esa es una campaña de marketing que yo podría poner como ejemplo de que va dirigido a este tipo de cerebro, ¿no? Y así nosotros nos podemos guiar. Y eso, en conclusión. Entonces, bueno, eso sería conmigo por el día de hoy. Nos veríamos la siguiente semana, ya con la última clase. Y no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, estaba todo claro. Muchas gracias, excelente. Y Ya, nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias. listo, Jorge. Muchas gracias y un buen fin de semana. Gracias igualmente.